Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenas noches, el Señor les bendiga. Me da gusto estar aquí con ustedes. Hoy martes, hoy es día del Señor. Como todos los días son días del Señor, pero hoy es día de encontrarnos aquí en Facebook a través de tus dispositivos electrónicos, de tu computadora, de tu celular. Como sea que nos estés mirando en esta noche, agradezco mucho a Dios por tu vida y agradezco también por la oportunidad que nos das de llegar hasta donde te encuentras, en tu trabajo, en tu casa, en donde quiera que sea que estés en este momento. Así es que te enviamos un caluroso abrazo y esperamos en Dios que si estás pasando por un momento difícil, oramos y pedimos a Dios que tu situación mejore, que puedas encontrar una respuesta, que puedas tener una palabra de esperanza y de fe para levantarte en medio de tus circunstancias, que sepas y que recuerdes que a pesar de todo lo que sucede, de todo lo que pasa en nuestras vidas, Dios nos ayuda y nos sostiene y Dios puede darnos la victoria en medio de todo aquello que estamos viviendo. Bendigo tu vida y espero, de verdad espero en el Señor que tengas paz, que tengas fortaleza, que tengas una respuesta favorable a tu petición y que cada día y cada instante puedas nutrir tu vida de esperanza y confianza en el Señor. A veces las cosas se van complicando, a veces encontramos dificultades en todo lo que vivimos cotidianamente y eso hace que nuestra fe sea confrontada, de que tengamos que responder por medio de la fe, es decir, por aquello que no es tangible, aquello solamente que creemos, que tenemos una esperanza, que tenemos la confianza y la certeza en Dios de que algo pueda pasar y mejorar, y no tenemos algo que puedan ver nuestros ojos, oír nuestros oídos, es decir, no podemos ver ya una realidad, aquello que estamos creyendo y esperando que suceda. Y lo único que nos queda es aferrarnos a la fe y confiar que Dios tiene esa respuesta favorable. Eso es lo que le pido a Dios esta noche, que puedas tener esa esperanza, esa fe, que aunque todavía no ves que tus circunstancias cambien, aunque todavía no estás viendo que mejora tu situación, que se resuelve ese problema, que tienes la respuesta de parte de Dios, que tienes la provisión que necesitas, la sanidad que esperas, el milagro que ahora quieres que suceda. Quizás todavía no lo estás viendo, pero espero con todo mi corazón, espero en Dios y pido a Dios que esta noche puedas fortalecer tu fe hasta caminar hacia tu meta, hasta caminar hacia tu destino divino, hasta caminar y lograr llegar a tu propósito en Dios y que te puedas levantar en medio de toda dificultad y que tengas la confianza y la esperanza de que Dios está contigo y que no te va a dejar. A veces es complicado, a veces es difícil, pero no es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Esa es la palabra que quiero dejar esta noche en tu corazón, que puedas tener confianza en Dios, que puedas esperar en Dios y saber que de alguna manera, de una u otra manera, Dios estará obrando en tu vida y estará obrando a favor tuyo. Eso es lo que pedimos a Dios que pase, es lo que estamos esperando que pase en el Señor y por eso estamos aquí para compartir una palabra de fe y de esperanza hacia tu vida, de manera que puedas mirar con los ojos de la fe, puedas creer y esperar lo que Dios tiene reservado para ti y que puedas ver la mano de Dios a tu favor. Esa es nuestra oración, eso es lo que le pedimos a Dios, eso es lo que estamos orando al Señor y queremos que así sea y que tu vida sea fortalecida en la fe y que puedas ver una respuesta de parte de Dios para lo que necesitas. Amén. Bueno, quiero compartir una palabra esta noche, espero que me puedas acompañar a lo largo de esta transmisión y que puedas encontrar la oportunidad durante esta transmisión de poner tu comentario, de dejar tus preguntas, poner tus peticiones de oración. Estaremos orando porque Dios tiene una respuesta favorable para ti y de esa manera ayudarnos unos a otros, colaborando unos con otros a través de la oración, contribuyendo a favor de la vida de otros, intercediendo los unos por los otros, de manera que podamos salir juntos adelante de todas circunstancias. Así es que déjanos tus comentarios, déjanos tus peticiones de oración, déjanos tus sugerencias, tus temas que quieras que conversemos aquí en las noches de los martes. Así es que déjanos por ahí tus comentarios, dale like al video para alterar el algoritmo de esta red social y eh, hacer que otros más se enteren y sepan que ya estamos en la transmisión en vivo. Comparte el video si nos haces ese gran favor de compartir el video
para poder llegar a otras personas que necesitan escuchar esta palabra, este mensaje que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir contigo esta noche. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Tómate por ahí unos minutitos, unos segundos para contestar, para opinar, para compartir durante esta transmisión. Ya estaré leyendo y saludándolos a todos ustedes. Recuerden que de repente no veo a todos los que se conectan, de repente ni siquiera sé cuántos están conectados por el tamaño del dispositivo desde el que transmitimos, es un celular, así es que a veces por la configuración que tengo en el celular, a veces no me aparece cuántos están viendo, quiénes lo están viendo. A veces no tengo oportunidad de leer los comentarios porque pasan muy rápido, pero los leo aquí en la computadora y ahí voy tratando de ir leyendo sus comentarios. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos esta noche. Y bien, quiero hacer 2 oraciones antes de empezar con el tema de esta noche. Primero quiero orar por aquellos que están en necesidad, aquellos que están pasando por una situación difícil en este preciso momento. Hay personas que están en el hospital esperando que su familiar sea atendido. Hay personas que están pasando por dolor, por tristeza. Hay personas que están viviendo un momento de soledad, de angustia, y que sus circunstancias parecen afectarles. Entonces quisiera orar por ustedes, que el Señor sea al lado suyo esta noche, ahí donde están, y que reciban consuelo, que reciban un abrazo de paz, un abrazo de fortaleza, de fe y esperanza, que les permita a ustedes creer que Dios está ahí, que Dios está ahí contigo, que no te va a dejar, que no estás solo, no importa si no hay nadie a tu alrededor, si te sientes solo en un hospital, si te sientes solo en tu habitación, en tu casa, o en la calle, a lo mejor, donde quiera que te encuentres. Quiero decirte que Dios quiere estar ahí contigo. Así es que déjame hacer una oración. Abre tu corazón, abre tu entendimiento. Deja que Dios venga y te dé un abrazo de paz, de consuelo, de esperanza y fe, para que tú puedas sentir, experimentar, vivir la presencia de Dios en tu vida. Así es que ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos, si tienes posibilidades de cerrar tus ojos y quieres que Jesús dé un abrazo a tu vida, de eh, traiga una palabra de aliento a tu corazón, te dé fe, porque a lo mejor ya sientes que has invertido toda tu fe y ya no te queda nada por invertir de fe. Así es que ahí donde estás, solo cierra tus ojos y déjame hacer esta oración por ti. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Muchas gracias, Señor. Gracias por este momento en que nos permites ponernos, Señor, a cuentas contigo, de acercarnos por medio del Espíritu Santo, de venir a tu presencia, Señor, por medio de nuestro Señor Jesús, quien murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Y es por medio, Señor, de tu gracia y de tu favor y de tu misericordia que podemos venir delante de ti e interceder y pedirte por aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que se siente solo en este momento, que siente que la desesperación es más grande, que su necesidad se ha vuelto muy, muy grande, tanto que no la puede superar, tanto que no puede sobreponerse a su dificultad. Por eso en este momento te pido, Padre, que vengas a su lado, que tu presencia, que tu Espíritu Santo sea como un abrazo que cobija, como un abrazo que comparte paz, fe, esperanza, que se inundan del amor y de tu presencia. Así es que cualquiera que esté pasando por un momento difícil, Señor, te pido, te suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que no se sientan solos, que el diablo que habla sus vidas, diciéndoles que han sido abandonados, que han sido dejados en soledad, que nadie está con ellos, ahora mismo se calle en el nombre de Jesús, y tu palabra, tu voz, tu santa presencia, tu Espíritu Santo, Señor, esté hablando a sus corazones, diciéndoles que no están solos. Habla, Señor, a sus vidas, que puedan no solamente sentirlo físicamente, sino experimentar en su espíritu y en su alma tu misma presencia, consolándoles, abrigándoles, arropándoles, Señor, en su momento de mayor frialdad emocional y frialdad espiritual que estén pasando ahora.
ahora mismo, Señor, sea como un fuego que se enciende en su interior y les da esperanza, fe y confianza. Señor, no importa cuán difícil hayan sido sus circunstancias, qué sea lo que están pasando, si los médicos no les dan esperanza, si los médicos han callado ante su necesidad y solamente tienen palabras de desánimo y desaliento. Ahora, Señor, sé tú sembrando esperanza y fe en sus corazones, en sus vidas. Espíritu Santo, te suplicamos por aquellos que se sienten solos, que están desesperados, que la angustia, la depresión, la soledad les hacen sentir abandonados. Hoy, Señor, trae un manto que cobije sus almas, su espíritu, sus vidas mismas, para que sean y experimenten, Señor, la adopción, como tú los tomas y los tomas como hijos, para que sean ellos transformados, bendecidos por tu presencia. Espíritu Santo, por favor, habla sus vidas. Dales fe, Señor. Quita toda desesperanza. Quita todo desaliento, todo desánimo. Todo espíritu de muerte y de mentira que ronda en sus cabezas ahora mismo es cancelado en el nombre de Jesús. Y solo tu presencia, Señor, solo tu presencia sea cobijando, llenando de amor sus vidas, de ese amor que solamente podemos experimentar en ti y en tu presencia, donde sientan alivio, paz, calma, sanidad, esperanza, fe, vida, en el nombre de Jesús. Y que tu amor, Señor, sea llenando a cada uno de ellos, a cada una de estas personas, hombres y mujeres, donde quiera que se encuentren, en su casa, en el hospital, en la prisión, en el trabajo, en la calle, donde quiera que sea que estén, ahora mismo puedan sentir, Señor, tu presencia y tu amor, cobijándoles en el nombre de Jesús, abrazándoles. Habla, Señor, a sus vidas. Habla, Señor, a sus corazones. Y que puedan oír tu voz diciendo, Señor, cuánto les amas, lo que hiciste por ellos en la cruz del Calvario, lo que hiciste, Señor, para darles una vida nueva, transformada, bendecida, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos ahora, Padre, bendice sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Amén. Bueno, pues qué gusto verles. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Bendigo sus vidas. Yo espero en el Señor que esta noche pueda sentir esa fortaleza que necesitamos de parte de Dios, esa fortaleza que nos ayuda, que nos bendice, que nos hace mejores cada día y que la presencia de Dios esté contigo ahí donde quiera que estés y puedas tener ánimo, ánimo para continuar, para seguir, para conquistar tus metas, para ir hacia adelante, para no rendirte en el nombre de Jesús. Bien, este mensaje esta noche se llama Sin Mancha, así literal, sin mancha. Y me gustaría pensar en esto que la Biblia nos habla o nos enseña acerca de que somos una iglesia, somos un pueblo sin mancha, que Dios nos ha limpiado, que Él mismo ha hecho esa obra de santificación sobre nosotros. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo, nos sentimos tan sucios, tan culpables, vemos redes sociales, vemos los videos en YouTube o en diferentes plataformas de las diferentes iglesias, con muchos predicadores diciendo, perdón, o anunciando que aquellos que están en pecado, que aquellos que viven en pecado, no podrán ver la gloria de Dios. Y muchos cristianos nos sentimos perseguidos, nos sentimos agobiados, nos sentimos destruidos por la misma vida que llevamos. Nosotros mismos nos censuramos o nos autocensuramos acerca de la manera en cómo estamos delante de Dios y sabemos que sin mancha no estamos, que estamos sucios, que hemos pecado, que estamos condenados a estar lejos de Dios y que por más que nos proponemos y que por más que nos esforzamos por dejar ese pecado que nos aleja de Dios, por más que nos esforzamos y por más que le prometemos a Dios diciéndole ya no lo vuelvo a hacer, ya entendí, Señor, esto está mal, esto me aleja de ti, esto trae consecuencias a mi vida, me deja sin tu cobertura, Dios, y lo entendemos y lo sabemos, y sabemos que no deberíamos de vivir de esa manera y lo seguimos haciendo,
y le prometemos a Dios que ya no lo vamos a hacer y más tardamos en prometerlo que en volver a cometer pecado, que en volver a caer en la trampa y en el engaño. Y entonces eso de estar sin mancha, eso de presentarnos sin mancha delante de Dios, pues realmente no sucede y sabemos que el pecado está sobre nosotros y cómo podríamos nosotros entonces presentarnos delante de Dios sin mancha. Es algo que pesa dentro de la iglesia cristiana. Muchos cristianos viven agobiados porque tratan de sobreponerse al pecado, buscan sobreponerse al pecado, se esfuerzan incluso honestamente, se esfuerzan sinceramente por apartarse del mal y aún así siguen fallando, flaqueando, pecando delante de Dios. Y aquellos que creen que ya lo han logrado, que ya sienten que son muy espirituales, muy santos, muy puros, casi arcángeles. Entonces sienten que están por encima del resto de la comunidad cristiana, por encima del pueblo de Dios, porque saben que el resto de la iglesia, el resto del cuerpo de Cristo, sigue batallando con el pecado, sigue luchando con el pecado. Y estos que ya han logrado esta superioridad espiritual, vencer radicalmente al pecado, que ayunan 40 días al año, a veces los ayunan seguiditos, o que leen la Biblia 2 veces al año de pasta a pasta, o que oran en las madrugadas antes de que salga el sol y vuelven a orar antes de que el sol se ponga, y entonces son superiores espiritualmente y los oyes en internet, lees sus libros, escuchas sus testimonios y sabes que ellos están realmente en una vida de santidad y tú dices, wow, ¿cuándo voy a llegar a ser como él? Y luego además te dicen lo que le cuesta a estos hermanos, a estos hombres y mujeres de Dios super ungidos que escuchas que les costó 40 días de ayuno, que se subieron a la montaña a orar, que se apartaron, que lucharon contra Satanás y sus 20 legiones de demonios y los vencieron y vencieron la tentación y lograron sobreponerse a la maldad y Satanás salió corriendo porque huyendo porque era tanta la gloria de Dios sobre estas personas, más que Moisés incluso bajando del monte Sinaí con las tablas de la ley. Y oyes eso y dices, no, pues yo ¿cuándo voy a llegar a hacer eso? ¿Cuándo voy a llegar a vivir sin pecado? ¿Cuándo voy a estar libre de toda atadura, de esto que me agobia, que lucho todos los días, que enfrento a cada instante? ¿Cuándo podría yo superar estas batallas? Y que, sentimos que no podemos, pues. Y he visto a muchos cristianos, mucha gente en las congregaciones, que terminan alejándose, terminan apartándose, diciendo esto no es para mí, no puedo vivir en santidad, no puedo vivir sin mancha, ¿para qué me engaño? ¿Para qué soy un hipócrita? Mejor ya ni voy a la iglesia, mejor ya no escucho al pastor, mejor ya no me congrego, ¿para qué leo la Biblia? Ni la entiendo, ¿para qué oro? Si no sé si lo estoy haciendo correctamente bien, no sé si estoy ayudando lo suficiente, ofrendando lo suficiente, dando mi vida lo suficiente. Y entonces, y luego nos viene esa voz engañosa que viene constantemente a nuestra cabeza y que nos dice o nos cita la Biblia en parte y te recuerda cuando nunca lo viste realmente, pero sabes que está escrito en la Biblia donde dice que por cuanto no fuiste ni caliente ni frío, sino tibio, Dios te vomitará de su boca. Está en la Biblia, no te estoy inventando nada, está en la palabra de Dios. Y cuando te viene ese texto y dices, no, no soy frío porque ya conozco el evangelio, pero tampoco soy caliente porque no voy a la congregación, no leo lo suficiente, no oro lo suficiente, entonces, pues no soy ni frío ni caliente, soy tibio, entonces como soy tibio, Jesucristo me va a vomitar de su boca y además escuchas la radio, el internet, la televisión cristiana donde te dicen todo el tiempo que eres un vil pecador y que los pecadores no heredarán el reino de los cielos, entonces sientes que no puedes más. Y como no puedes más, entonces es mejor apartarse. Bueno, muchos piensan que es mejor apartarse en lugar de continuar. Y entonces vivir sin mancha es prácticamente algo imposible. Vivir sin mancha, alejados del pecado, alejados de la maldad, alejados del odio al prójimo, de la envidia, del chisme, la codicia, de la lujuria, de las pasiones humanas que
cuánta persecución hacen sobre nuestra alma, es muy difícil. Entonces decimos, no, no puedo ser sin mancha, entonces como no puedo ser sin mancha y no quiero que Dios me vomite de su boca, entonces definitivamente voy a ser frío. Voy a apartarme por completo, voy a alejarme por completo para que al menos frío, pues ya a lo mejor y me salvo, ¿no? A la última hora. Pero la verdad es que esta semana platicaba con mi esposa que tenemos unas estructuras y le decía a mi esposa que tenemos unas estructuras en nuestra cabeza que es bien difícil de quebrar. Tenemos paradigmas que son moldes estructurales en nuestra manera de pensar que se han ido construyendo a lo largo de nuestra vida por causa de lo que vamos escuchando y aprendiendo. El día de ayer, me parece, veía a un amigo mío que compartía un meme, una imagen ahí en Facebook que decía, era una imagen de un bebé, y decía algo más o menos así, no recuerdo exactamente el texto, pero decía más o menos que nacemos sin, sin saber del pecado, de la religión o de Dios, absolutamente nada, que así es como nacemos. No, cuando nacemos no creemos en la existencia de Dios, no sabemos nada de Dios. Y luego en el mismo meme dice, hasta que nos empiezan a contar mentiras, ¿no? Haciendo referencia a que el ser humano no debería de creer en Dios, o no debería tener una religión, o no debería de practicar ciertas creencias, pero las practica o las sigue o se hace de cierta ideología religiosa o pensamiento religioso por causa de las mentiras que escucha. Pero la verdad es que siempre una verdad tergiversada, una verdad a medias, una verdad que generaliza términos y conceptos, no es una verdad si no está sustentada con las evidencias y los hechos. Solamente son opiniones y considero que una opinión en ese sentido a veces causa más daño de lo que realmente nos bendice y nos ayuda. A veces nos causa más daño escuchar verdades a medias, teorías conspiradoras, generalizaciones, todos son así, todas las religiones son malas, todos los pastores son esto, todo. Y siempre esas generalizaciones hacen que nosotros caigamos más en el error que en la verdad. Y lamentablemente todo eso nos rodea en nuestra cotidianidad y vivimos envueltos o sumergidos en una serie de ideas y creencias que se van formando en nuestro pensamiento que difícilmente podemos romper. Volviendo a lo que les decía hace un momento, le decía a mi esposa, tenemos ciertas ideas, ciertos pensamientos que difícilmente rompemos. Es muy difícil romper con ellos. Yo me he topado y me he dado cuenta que es muy difícil romper. De hecho, he predicado, tengo un mensaje donde digo, voy a hablar de esto, voy a explicar esto, y la iglesia y los hermanos tienen que saber que somos justificados por la gracia de Dios. Y de repente en mi mensaje, cuando lo vuelvo a escuchar, me doy cuenta que le puse cosas que no quería decir, como por ejemplo, hermano, esfuérzate para que el pecado se aleje de ti. Hermano, paga el precio. Cosas que tenemos muy aprendidas, que tenemos muy registradas en nuestra cabeza, donde tenemos que hacer un sacrificio para que nuestra cercanía a Dios o nuestra búsqueda de Dios sea significativa y entonces podamos tener esa santificación que anhelamos o que buscamos de parte de Dios para que nuestras vidas sean bendecidas o podamos vivir bajo la protección, bajo la unción de Dios. De verdad a veces miramos a Dios como una buena opción para nuestra bendición, pero no nos comprometemos con Él porque tenemos miedo al compromiso, pero no solamente al compromiso con Dios, al compromiso con cualquier cosa. No nos comprometemos con nuestra familia porque no queremos salir lastimados, no nos comprometemos en una relación porque no queremos salir lastimados, no nos comprometemos en un trabajo porque no queremos decepcionar o que nos decepcionen, no nos comprometemos con nuestra propia nación porque creemos que no es digna de merecernos. Entonces, estamos acostumbrados a no comprometernos con nada y por eso mismo no nos comprometemos con Dios. No es que solamente Dios sea a lo único que no nos comprometemos, pero tenemos necesidad de comprometernos y a veces estamos comprometiéndonos con cosas que no deberíamos. Pero se van formando estructuras y nuestra propia cultura y nuestra propia manera de vivir va generando
ideas como que no podemos dejar ciertas adicciones, como que no podemos dejar ciertos comportamientos, que no podemos dejar relaciones, que no podemos deshacernos de conductas que nos alejan de Dios. Pensamos que no podemos porque las estructuras mentales nos dicen que no estamos haciendo lo suficiente. Nuestros paradigmas nos dicen que no estás haciendo lo suficiente, que no ayunas lo suficiente, que no oras lo suficiente, que no haces lo suficiente para ser transformado, que no te comprometes con Dios lo suficiente este, para cambiar tu vida. Y entonces quieres creer, muy dentro de ti está la luz que brilla, que te ilumina hacia la salvación, hacia Jesús, y te dice, tienes que creer, tienes que buscar a Dios, necesitas de Dios. Pero esos moldes y esos paradigmas y esas formas de pensar nos dicen, no, no eres digno, no, no te acerques, no busques, no seas hipócrita, no seas falso. Y entonces batallamos con todo eso. O definitivamente nos rendimos, ¿no? Como no podemos resistir al pecado, como no podemos resistir a la tentación, como no podemos resistir a la adicción que golpea constantemente nuestro corazón, como no podemos, entonces mejor nos rendimos, decimos, ya, ¿para qué me engaño? Yo soy débil, soy carnal, no puedo con esto, el Señor sabe cómo soy, si Él quisiera ya me hubiera cambiado, si Él quisiera yo ya sería diferente. Y entonces empezamos a justificarnos a nosotros mismos, creyendo que la justificación de nuestra debilidad y de nuestros fracasos y de nuestra derrota ante el pecado nos hace más dignos delante de Dios. Es como si dijéramos, soy humilde porque reconozco que soy un desgraciado. Cuando digo desgraciado es que no tengo la gracia, ¿no? Eh, entonces, como soy humilde al reconocerlo, yo creo que me merezco el perdón de Dios porque pues ya estoy siendo humilde y estoy reconociendo que no puedo, pero pues no hago nada, ¿no? O sea, ya no me esfuerzo, ya no busco al Señor, ya no busco renunciar al pecado, pues total, ya, Dios sabe, decimos, ¿no? Y ese es un engaño que está en nuestra forma de pensar, en nuestros paradigmas, en esos moldes que son muy difíciles de romper, que son muy difíciles de quebrar, porque creemos que no hay forma de cambiarlos. Y esta semana le decía a mi esposa, es bien difícil romper esos moldes porque estamos acostumbrados a ellos. Y nos cuesta trabajo cambiarlos, porque eso implica reflexionar, meditar, conocer a Dios, conocer la Biblia, implica dejar de justificarnos a nosotros mismos, diciendo que Dios ha puesto estándares muy altos, que ha puesto la vara muy en alto y que es difícil de alcanzar ese nivel de perfección que Jesús logró, es decir, ser como Cristo, pues ni que fuera Dios, ¿no? Ser como Cristo, pues no puedo, soy humano, me equivoco, soy imperfecto. Y nos justificamos de muchas maneras, creyendo que de esa manera, autojustificándonos, dando explicaciones absurdas del por qué somos como somos, vamos a alcanzar la gracia, el favor y la misericordia de Dios para ser perdonados. Porque ya al menos dijeran algunos, al menos ya lo reconocí, ¿no? Al menos ya reconocí que no puedo, al menos ya reconocí que soy débil, al menos ya reconocí que estoy en pecado y pues ya lo reconocí, ya Dios debería de hacer algo a mi favor, o ya Dios debería de echarme la mano, ¿no? Pensamos que esa es la forma de obrar o que esa es la forma de proceder de Dios, pero no, realmente Dios nos quiere sin mancha. Dios quiere que vivamos una vida de fe sin mancha y sin arruga. Y me llama mucho la atención, me gustaría leerte la palabra de Dios. Bienvenidos todos a los que van llegando, a los que se van conectando. Gracias por acompañarnos. De repente cuando empiezo a saludar, ya no se quedan, ya se van. No, espérame, no me menciona porque se van a enterar que estoy por aquí. O sea, si no quieres que te mencione, no importa. Solamente mándame un mensaje que diga, no, no me salude a mí, pastor, porque o Axa, no me menciones a mí porque me vas a quemar, que te estoy viendo aquí. Pero, pues bueno, yo saludo a quienes nos dejan un like, a quienes nos mandan un mensaje. Gracias en verdad a todos los que nos saludan esta noche, que nos acompañan en esta transmisión, que comparten este video. Muchas gracias. Volteo para acá, no para evitar la mirada de la cámara, sino porque estoy leyendo los mensajes que nos van dejando aquí. Por ejemplo, la pastora Ceci nos dice, no tienes que cargar con esa carga tú solo. Dios quiere llevarla por ti. Amén. De eso precisamente quiero hablarles esta noche. Dice Alfonso Avendaño, nos dice, saludos pastor, saludos Alfonso, Dios te bendiga. Leticia Andalón nos dice, amén. Leti, un gusto saludarte, Leti.
rato tiene que no nos saludamos, pero un gusto saludarte en verdad. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. ¿Quién más nos dejó por aquí? Un saludo. Alfonso, Rafael Molina, Gaby Lima, Claudia Barragán, Leticia Andalón. Gracias a todos por dejar su like. Gracias por compartir este video, por acompañarnos esta noche. Yo espero que esta enseñanza sea de bendición. De repente cuando empezamos a hablar del pecado es, uy, ya empezó lo religioso, uy, ya empezó a jalar las orejas, uy, aquí va a regañar a todos y voy a salir bien embarrado. Y prefiero no escuchar, pero vale la pena que hoy escuches acerca de vivir sin mancha delante de Dios y cómo es que podemos hacerlo, cómo podríamos vivir sin mancha. Y para eso quiero enseñarte lo que dice el apóstol Pablo, al menos en 3 pasajes, si me da tiempo leeremos otro más, pero quiero leerte lo que dice para empezar aquí en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice la palabra del Señor, busca tu Biblia si tienes oportunidad de buscar el texto bíblico, hazlo, si no escucha lo que yo leo y toma nota de la cita y después lo puedes verificar en la Biblia, en tu Biblia. Nosotros usamos la Reina Valera 1960, a veces usamos otras traducciones, pero hoy quiero leerte lo que dice la Reina Valera. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Déjame leerte estos últimos dos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si tú te encuentras con cualquier persona que te habla de ser hijo de Dios, cualquiera te va a decir, todos somos hijos de Dios, porque Dios nos hizo a todos. Pero hay una diferencia, lo he explicado muchas veces, la Biblia nos enseña que hay una diferencia entre ser hijo de Dios y ser creados o criaturas de Dios. Todo lo que existe en el universo ha sido creado por Dios. Pero hijos solamente son aquellos, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, que solo los que le reciben, a los que creen en su nombre, se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, se les ha dado la autoridad, se les ha dado el poder legal para ser llamados hijos. Entonces, no todos somos hijos. Hijos son aquellos que hemos reconocido quién es Dios, qué es lo que hizo Jesús, reconocer el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, saber que él es Dios hecho hombre, hecho carne para morir en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados o por causa de nuestros pecados para que fuésemos perdonados por medio de él y tener una reconciliación con Dios Padre y entonces ahora sí ser llamados hijos. Entonces reconocer eso, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, reconocer que Él vino en carne y sangre, reconocer que murió en la cruz del Calvario y rendirte ante Él por medio del arrepentimiento, sabiendo que solamente por medio de Él puedes tener acceso a Dios Padre, entonces es entonces que tú puedes tener esa reconciliación con Dios y encontrar en Dios la salvación y también la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Y en este caso, el apóstol Pablo le habla a los hijos de Dios. Para ti y para mí, si tú has decidido seguir a Jesús y has decidido entregarle tu vida a Él y reconocer quién es Él y la obra que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, tienes esa potestad de ser llamado hijo. Lo encontramos por medio del arrepentimiento. Nosotros no lo buscamos a Él, Él nos encontró a nosotros. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Y por medio de ese amor es que encontramos esta reconciliación. Y el apóstol Pablo le escribe a los hijos. Le dice que los hijos, los que somos llamados hijos de Dios, o los que nos hemos hecho ahora hijos de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesús, nosotros ahora tenemos el conocimiento, debemos de tener el conocimiento de que fuimos escogidos por Dios. Y esto de repente genera polémica entre, ¿por qué Dios sí escoge a unos y por qué Dios no escoge a otros? ¿Cómo sé? Incluso he escuchado cristianos que me dicen, ¿cómo sé que yo soy de los escogidos para ser salvo? ¿Cómo sé que Dios no me va a desechar a la hora de la hora? Entonces, ¿para qué me esfuerzo en buscar de Dios, en acercarme a Dios, si no estoy seguro de que yo sea de los escogidos? La verdad es que
siempre pretendemos o queremos encontrar una justificación para poder vivir nuestras vidas a manera de que nosotros querramos o queremos tener un Dios a nuestra conveniencia, como nosotros nos gustaría que Dios fuera o como nosotros nos gustaría que Dios pensara. Pero no es así, tenemos la oportunidad de ser salvos por medio de la gracia, de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para darnos oportunidad de ser salvos, y por medio de ello es que somos llamados hijos. Y lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios, Pablo bendice a Dios por este regalo maravilloso que nos ha sido dado por medio de Jesucristo. Si tú crees en Jesús, hoy quiero hablarte a ti que eres hijo de Dios, quiero hablarte a ti que crees en Dios. Por supuesto que le hablamos a todo el mundo y todo el mundo nos puede escuchar. Hay gente que no es cristiana, que no asiste a una iglesia y que escucha estos videos. No quiero ofenderte en esta noche diciéndote que este mensaje no es para ti. No, por supuesto que puedes escucharlo y puedes quedarte hasta el final y estoy seguro que te bendecirá. Pero quiero hablarle a los hijos de Dios, a los que saben que son hijos, a los que han entendido que son hijos de Dios. Y sepan y deben de saber como hijos de Dios que ya fueron escogidos por Dios y que fueron llamados desde antes de la fundación del mundo. Antes de que todo esto en la tierra existiera, Dios ya te había escogido para que fueras tú aquel que conoce, aquella persona que conoce de Dios y que se entrega a Él por medio de la fe. Y que a través de esta revelación y esta relación que puedes tener con Dios, tú puedas compartirla con otros y transmitir esa confianza y esa fe en Dios que ahora conoces. Por supuesto que no es fácil la vida en Cristo, ni tampoco te estoy hablando de un mundo de color de rosa o de hadas mágicas o donde hay genios de la lámpara, donde todos tus deseos se te conceden y entonces todo se vuelve color de rosa maravilloso o y es música celestial todo el tiempo y ves los ángeles y ves la luz y ves los rayos que se abren y empieza a temblar todo y se sacude todo para gloria de Dios. No, de verdad, la vida en este mundo es complicada. Y por eso decía hace un momento que a través de lo que hemos aprendido en este mundo es que se han formado paradigmas en nuestra cabeza que nos impiden conocer la voluntad de Dios respecto a vivir sin mancha. Tú eres llamado a vivir sin mancha, tú eres llamado a vivir en santidad. Pastor, pero no puedo, pero es difícil, pero cuesta trabajo, pero estoy en el proceso y cómo le hago y a veces caigo y me levanto, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, ya llevo como 7,000 veces, pero me sigo levantando, ¿cómo hago para vivir sin mancha? Y batallamos con esa lucha interna de querer vivir para Dios en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad o en nuestra propia voluntad, en nuestra manera de justificarnos a nosotros mismos de que lo estamos haciendo bien. Y que si no lo estamos haciendo bien es porque este mundo es difícil. Ya lo dijo el pastor Axa, este mundo es difícil. Así es que cuesta mucho trabajo. Pero siempre buscamos justificarnos. Siempre queremos justificarnos a nosotros mismos que es difícil o que nos cuesta trabajo, que definitivamente no podríamos hacerlo. Pero Dios nos ha llamado, y quiero que te quede claro lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice Pablo, y lo voy a volver a leer solamente para recordarlo y que te quede claro. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando vives este mundo y te va de la patada, creemos que Dios no nos ha bendecido. Te pasa una cosa, dicen en mi pueblo, sales de Guatemala para entrar a Guatepeor, es decir, sales de una bronca para caer en otra y parece que te estás levantando y te cae otra y parece que te estás levantando y te cae otra y siempre te está cayendo algo mal. Pero tú lees en esta carta donde Pablo dice, bendito sea Dios, porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y de repente volteas a mirar tu vida y dices, ¿cuál bendición? Esto no es bendición. Esto nos está lloviendo sobre mojado. ¿Qué lloviendo? Nos está granizando sobre mojado. ¿Qué granizando? Nos está cayendo un diluvio. Esto está peor que en los días de Noé. Nos estamos inundando por tantas cosas que nos están pasando que no terminan. Y entonces, tal pareciera que Pablo miente en la palabra al decir que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y el apóstol Pablo hace énfasis en que hemos sido bendecidos. Por eso dice Pablo, bendito sea Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios es tan perfecto que lo que planeó y que lo que diseñó
en el cual dentro de todo este plan que Dios estructuró, en este macrocosmos de la construcción perfecta de lo que Dios quiere para nosotros, dentro de todo esto, dice Pablo, Dios nos ha bendecido. Insisto, si tú volteas a ver tu vida y ves todo lo que te está pasando, dices, ¿cuál bendición? Bueno, el contexto de esta bendición, el contexto de esto en lo que Dios nos ha bendecido, tiene que ver con toda la carta a los Efesios. No vamos a leer toda la carta, pero déjame leerte los siguientes 2 versículos. Dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Él nos bendijo con toda bendición espiritual para que fuésemos santos y sin mancha. Es decir, la batalla que tenemos con el pecado es algo que ya fue superado de parte de Dios, es algo que ya fue derrotado. Jesús venció el pecado en la cruz del Calvario, exhibió al pecado, exhibió a nuestros enemigos en la cruz y los derrotó públicamente. Dijo, están vencidos, no tienen autoridad sobre aquellos que escogió mi Padre desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, nuestras culpas y nuestras incertidumbres y estos paradigmas, estas estructuras mentales que nos hacen decir Dios no existe, me está yendo mal, Dios me está castigando, esto está mal, algo hicimos de equivocado, por eso nos está yendo de la patada, tú tienes la culpa vieja por ser tan neurótica, no, tú tienes la culpa viejo por ser tan pecador y todo el tiempo estamos batallando porque no podemos ver las bendiciones de Dios en un diseño que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿acaso Pablo nos está mintiendo? ¿Acaso Dios engañó a Pablo? ¿Acaso Dios realmente no tiene un plan de bendición para nosotros? Que las cosas están tan mal que no alcanzamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. No podemos ver ya de una vez la luz al final del túnel que nos permita salir de estas tinieblas y que nos permita disfrutar de una vida plena en Cristo Jesús. ¿Acaso no habrá ese momento? O nos conformamos como muchos cristianos que dicen, no, 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 es que no es en este mundo, hermano. No, no es en esta tierra, no es aquí donde vas a tener todas las bendiciones de Dios, donde vas a estar disfrutando de calles de oro y mar de cristal y de la bendición de Dios y la abundancia de Dios y la sanidad de Dios y la prosperidad de Dios. No es en este mundo, es en la eternidad. Aguanta vara aquí en el infierno de la tierra, una mezcla rara entre cristianismo y testigos de Jehová. Aguanta vara aquí en la tierra, el infierno es aquí en la tierra, porque la gloria maravillosa de la eternidad es ahí donde vamos a disfrutar una vida plena, la vida plena que Jesús prometió en Juan capítulo 10, versículo 10. Y entonces hacemos una mezcla rara de teologías, de espiritualidades, una combinación de religiones para tratar de justificar que si nos está yendo bien que si nos está yendo mal en este mundo, no te preocupes, tendremos una recompensa gloriosa en la eternidad. O sea, aguanta, aquí esto es pasajero, es temporal. Si vives 100 años de la patada, si vives 120 como Moisés, eh, eh, perdón, sí, como Moisés, si vives 120 años como Moisés y son 120 años de la patada, un infierno terrible, catástrofe, no te preocupes, vas a vivir una eternidad gloriosa, maravillosa, entonces aguanta, no te preocupes. Y esos dos extremos donde pensamos que no hay tal plan o donde pensamos que el plan solamente aplicará en la eternidad, ninguna de las dos cosas es completamente cierta. Yo sé y entiendo y me queda claro que hay hermanos, hay gente, hay iglesia, hay cuerpo de Cristo que va a vivir una vida compleja, difícil, eh, una situación de persecución, de muerte, de destrucción, de catástrofe, de calamidad, una tras otra, pero su vida es una fortaleza andando. No lo oyes que se queja, no lo oyes que blasfema, no lo oyes que se lamenta de la vida que le tocó, al contrario, da gloria a Dios por sus circunstancias y dice, bueno, sigo adelante porque mi meta es Cristo y este mundo es temporal. Y puedes encontrar gente que viva así, de verdad, es sorprendente, los hay en la historia de la iglesia cristiana, hay gente que ha vivido y que ha padecido persecución, muerte, destrucción, enfermedad, todo les ha sucedido a ellos como si fueran una vasija de cosas malas o un recipiente o un pararrayos donde todos los rayos les caen a ellos, y pareciera que su vida es una calamidad andando,
pero no escuchas una sola queja, un solo lamento. El ejemplo bíblico te podría decir de Job, por ejemplo, que Job no salió ninguna queja de su boca, y cuando estuvo a punto de salir una queja, Dios intervino y le hizo saber a Job que él era más que solamente parte de su imaginación o parte de su intelecto, que Dios era real. Nosotros no tenemos un Dios de nuestro intelecto o un Dios de nuestro pensamiento, donde concebimos en nuestra mente y en nuestro intelecto y en nuestra imaginación a este Dios que puede hacer que pasen cosas o puede que no las quiera hacer, dependiendo, ¿no?, de su estado de ánimo. Dios se le manifiesta a Job y le dice a Job: no soy un Dios de tu intelecto, no soy un Dios de tus recuerdos, soy un Dios real. Y Job le dice a Dios: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y esta experiencia que tiene Job completa el ciclo perfecto del llamado de aquellos que son hijos, para que podamos entender que hay un diseño de Dios divino donde hemos sido bendecidos de parte de Dios. Entonces Dios quiere que tú puedas experimentar la presencia de Dios en tu vida, no como algo que sucede en tu cabeza, no es convencer a tu mente de que Dios es real, no es imaginarte que Dios es real o escuchar tantas veces al pastor para que estés convencido de que Dios es real. No, Dios es real y quiere tener una experiencia personal contigo porque Él diseñó tu vida y la perfeccionó y te diseñó para que fueses santo y sin mancha desde antes de la fundación del mundo. No solamente es un asunto de imaginación, es un asunto de realidad sobre tu vida. ¿Por qué, si Dios diseñó esta vida perfecta para ti, por qué nos llueve? ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué no resulta? ¿Por qué no tenemos esa vida de bendición y plenitud, de santidad, donde tú sepas que eres luz en medio de tinieblas y que todo lo que acontece hay una razón y un propósito de ello, y tu familia, tu vida, tu esposo, tu esposa, tus hijos, todos son protegidos de la mano de Dios, y sabes que todo lo que pasa en tu vida está bajo la bendición de Dios? De repente queremos a Dios solamente en los momentos difíciles, en los momentos donde todo está bien. No queremos eso. Hay una anécdota, déjame meterla aquí. Hay una anécdota, no recuerdo bien el origen, la historia, pero decían que cuando había tiempo de paz, las puertas deberían de estar cerradas. Y cuando había tiempo de guerra, las puertas de la ciudad deberían de estar abiertas. Yo cuando oí eso dije: qué raro, ¿no? En tiempo de guerra se supone que las puertas deberían de estar cerradas, y en tiempos de paz las puertas deberían de estar abiertas. Bueno, no, esta anécdota dice que era un rey que entendía que había gente que necesitaba venir detrás de los muros en tiempo de guerra. Y entonces abrían las puertas de la ciudad para que la gente que estaba desprotegida encontrara esa protección y pudiera reconciliarse con sus familias, pudiera encontrar la paz, pudiera recibir restauración, ayuda, auxilio en tiempo de guerra. Pero lo que hacía este rey era resguardar toda la ciudad para que ningún enemigo lograra atravesar esas puertas abiertas. Hoy se nos enseña, como cristianos, decimos: no, no dejes puertas abiertas, cierra todas las puertas porque el enemigo está queriendo entrar. Yo mismo lo he enseñado aquí. Pero me llamó mucho la atención esto porque queremos cerrar las puertas de nuestras vidas, queremos cerrar las puertas espirituales porque decimos: ¿qué tal que si se mete el diablo? Cuando en Santiago dice la palabra de Dios que si nos sometemos a Dios y nos apartamos del mal, el diablo huirá de nosotros. No necesitamos abrir o cerrar puertas, porque el diablo sabe bajo las alas de quién estamos. Y entonces la clave está en esto: sométete a Dios y apártate del mal. Si lo pusiéramos en otras palabras, lo que el apóstol Santiago nos está diciendo es: vive sin mancha, vive sin pecado, vive sin maldad en tu corazón, para que el diablo no tenga oportunidad de tocar tu vida. Eso es lo que deberíamos de entender. Pero nos cuesta mucho trabajo, creemos que no es necesario, creemos que no es importante, creemos que no deberíamos ser tan religiosos, ser tan estrictos espiritualmente, que deberíamos tener ciertas libertades, ciertos gustos que complacernos para permitirnos ciertas, perdón por repetirlo, pero darnos ciertas libertades que nos permitan tener una vida plena o gustosa al menos. Y entonces pues creemos que eso de vivir sometidos a Dios y apartados del mal es para los religiosos, es para los monjes capuchinos o para algún tipo de celibato de la vida de las personas, para que se aparten completamente de este mundo. Pero si somos claros con respecto a lo que dice la Biblia,
El Señor Jesús, haciendo la oración por sus discípulos y por todos los que habríamos de creer en Él, entre ellos tú y yo, Él le dijo al Padre, Padre, no te pido que los apartes de este mundo, solo te pido que los libres del mal. Y entonces uno dice, wow, si Jesús oró para que el Padre nos librara del mal, ¿por qué el mal nos ronda? ¿Por qué el mal sigue afectándonos? ¿Por qué seguimos cayendo en las trampas del mal? ¿Por qué seguimos cometiendo pecado que el mal provoca en nuestro corazón y seguimos accediendo a ese pecado? Y nos preguntamos, ¿por qué si Jesús oró? ¿Acaso Dios no escuchó, el Padre no escuchó a Jesús cuando Jesús intercedía? Porque dijo, te pido por ellos y por los que creerán a través de ellos. Y entre ellos estamos nosotros. ¿Por qué si Jesús le pidió al Padre que nos librara del mal, por qué el mal sigue teniendo un efecto sobre nuestras vidas y sobre nuestras circunstancias y sobre nuestras familias y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? Y decimos, es que el mal es terrible. Incluso decimos que el mal se ha multiplicado y que deberíamos de andar con mucho cuidado. Tenemos ciertos pensamientos que son difíciles de derribar. Y eso nos hace estar sometidos a un estilo de vida, a una forma de vivir que no tiene que ver con la gracia que Dios nos ha otorgado por medio de Jesús. Vuelvo al texto de Efesios. Dios nos, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió el Señor? Antes de que todo esto fuera creado, y antes de que Adán cayera, y antes de que el pecado se multiplicara, y antes de que el diablo tomara control de este mundo y se volviera el príncipe de este mundo, antes que eso, el Señor nos escogió. Y fíjate para qué nos escogió. Dice, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿acaso Dios se equivocó al escogernos? Porque si revisamos nuestras vidas, así como que digas tú sin mancha, como que el jabón ya no está teniendo buen efecto en la ropa y entonces queda media amarillenta, ya no queda blanca, sino que queda media amarillosa y entonces sí creemos en Jesús, sí buscamos de Dios, sí leemos la Biblia, pero como que ese blanqueador ya no es tan blanqueador. Y ya sin mancha ya no estamos. Entonces Dios se equivocó al escogernos, al decir tú que estás viendo, tú que estás escuchando este mensaje, a ti que te está llegando este mensaje, Dios se equivocó contigo porque tú todavía tienes mancha. Y entonces, ¿será que Dios se equivocó realmente? ¿O será que no estamos viviendo lo que el apóstol Pablo nos dice en esta carta a los Efesios? Que Él ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que vivamos sin mancha, para que seamos santos delante de Él. Podríamos ponernos muy teológicos y sí, pero es para la eternidad, pastor, para la eternidad, ya, cuando el Señor nos pase lista y allá estemos delante del Señor, yo voy a entrar al reino de los cielos por medio de Jesús y ahí en ese momento voy a estar sin mancha. No creo que el Señor nos pide que seamos en este mundo sin mancha, para que podamos ser testimonio a otros. Veamos a ver lo que dice. Versículo 5. Seamos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, solo porque a Dios le dio la gana. Solo por eso. Solo porque Dios quiso que sus hijos, que su pueblo, que los que Él escogió, fuésemos sin mancha. Solo por eso, hermano. Por eso el apóstol Pedro, creo que es Pedro, perdón, se me fue en este momento, dice que seamos santos como Él es santo. Pablo creo que también lo dice. Seamos santos como vuestro Padre es santo. Jesús lo dijo, perdón. Jesús dijo, sed santos como vuestro Padre es santo. Y a veces decimos, no, es difícil ser santo. O sea, pónganos otra cosa más sencilla. No puedo ser santo, pero puedo ser Blue Demon, o puedo ser el Mil Máscaras, o hay unos que son tinieblas, ¿no? Y pero santos no podemos. Ser santos no, es difícil. Es difícil vivir en santidad. Y luego más cuando alguien te señala y te dice, no, pecador, no, hipócrita, no, tú eres esto, mira cómo te comportas, y eso que vas a la iglesia, y eso que escuchas al pastor, y eso que lees, y eso que...
Y entonces nos empiezan a señalar o nos la aplican, ¿no? A ver, tú que andas predicando, ¿por qué no vives lo que predicas? A ver, acabas de oír lo que dijo el pastor, ¿por qué no haces eso que dijo el pastor? Y sentimos esa presión de que no estamos dando el ancho, porque creemos que no somos capaces de vivir esa santidad, esa pureza con la que Dios quiere que vivamos, para la que Él nos escogió. Creemos que no es posible, creemos que no se puede. Déjame llevarte un poquito, un paso más adelante de esto, ¿ok? Ya te di la regañada de tu vida, ya reconociste que estás en pecado, que estás todo tiznado de la mancha del pecado. Ok, ya, eso lo dejamos por ahí en pausa. Creo que nos queda claro que tú y yo probablemente seamos personas con pecado en nuestras vidas, que difícilmente podríamos en nuestras propias fuerzas vivir sin mancha, vivir en santidad para Dios. Porque si solo quebrantas uno de los mandamientos, uno de los 365 mandamientos, 66 mandamientos, solamente quebrantaras uno, es como si quebrantaras toda la ley. Guardas todos los mandamientos, el resto de mandamientos los cumples a cabalidad, al pie de la letra, día y noche. Aún dormido, casi estás con un ojo abierto y otro cerrado, durmiendo por si te vienen pesadillas libidinosas. Con el despierto despiertas al dormido y entonces ya evitas caer en esa tentación. Pero fallas en uno solo. Y uno puede decir, no, pero uno, ¿qué es uno? O sea, llevo 365 bien y uno, me cuentas por uno, me echas a perder. Así es. Eso es lo que vino a establecer la ley de Moisés. Vino a establecer, a poner las reglas del juego, a decirnos qué es pecado. El apóstol Pablo dice que la ley es eso, es un ayo, es un maestro que nos recuerda, que nos enseña, que nos muestra cuál es el camino del pecado. Eso hace la ley. La ley nos dice qué está mal delante de Dios, qué es lo que ofende a Dios, qué es lo que se convierte en pecado en nuestras vidas en el momento en que nosotros lo practicamos, incluso cuando lo pensamos, incluso cuando no lo hacemos. Porque hay pecados por omisión, hay pecados, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es pecado. Entonces, tenemos un peso sobre nuestros hombros con el que no podemos porque creemos que no vamos a poder vivir en santidad para Dios. Que eso es una misión imposible. A menos que te conviertas en un religioso juzgador donde aquellos que te digo que sienten que ya están un tabique arriba y que eh, sienten que ya son intocables, o sea, que ya flotan en el aire, que son seres celestiales porque ya viven en completa santidad y se sienten superiores a los demás. Y entonces, pues aún ellos, por pecar de soberbia, por pecar de menospreciar a otros, de no amar al prójimo, por causa de eso ya también están en pecado. O nos autoengañamos, ¿no? Creyendo que orar mucho, leer mucho la Biblia, no perderte ningún mensaje del pastor, ah, todo eso te hace estar en santidad y por lo tanto te libra de cualquier ataque del diablo. Y realmente somos engañados en nuestra religiosidad o en en nuestro legalismo, porque creemos que nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, las cosas que vemos, las cosas que compramos, las cosas que hacemos, cuánto podemos guardar la ley, es lo que nos hace vivir en santidad, o es lo que nos hace santos. Si tú pretendes guardar la ley, deberías de guardarla toda. Si tú quieres guardar toda la ley, es muy difícil. Tan es así que ni los mismos hebreos que vivieron con ella por años y que a lo único que se dedicaban durante 40 años en el desierto fue a guardar la ley, ni ellos pudieron. No hacían otra cosa, hermano, ni trabajaban. No trabajaron en el desierto, no cosían sus ropas, no hilaban sus telas para tener ropas nuevas. Sus ropas se renovaban, su calzado se renovaba, el ganado se alimentaba solo. Y ahí lo tenían, ellos ni siquiera tenían que hacer algo, ellos no tenían que ir por agua, el agua llegaba a ellos, el alimento llegaba a ellos. Si hacía calor en el día, había una nube que los protegía. Si hacía frío en la noche, había una columna de fuego que los protegía. No tenían que hacer absolutamente nada. Lo único que tenían que hacer era guardar la ley. ¿Y qué cree? No pudieron.
Nosotros tenemos que salir a trabajar, tenemos que enfrentar al vecino, tenemos que toparnos con unos, con otros, hacer esto, hacer lo otro, ver el mundo, ser rodeados por la tecnología, por las redes sociales, por los videos, por las plataformas de streaming de las compañías de televisión. Ahí estamos bombardeados por todos lados, siendo invadidos en nuestra intimidad por toda esta tecnología nueva que nos va empujando y nos va orillando a ver algo, a caer en algo, a hacerte tropezar en algo. Todo el tiempo. Imagínate cómo podrías tú hoy en día poder cumplir con toda la ley. Entonces es muy difícil cumplir con toda la ley. Ahora eso nos justifica. Ah, ya dijo el pastor que no se puede cumplir con la ley, entonces pequemos. Pequemos deliberadamente, ¿no? Estamos bajo la gracia, pequemos. Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Esa no es la correcta manera de pensar. Esa no es la forma en que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que vivamos en santidad, sin mancha. Pastor, bueno, ok, ya deje de regañarme. ¿Cómo le hago? Bien, vamos a ver Filipenses capítulo 2. Muévete de Efesios a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer un texto que nos va a ir dando claridad y luego termino con otro más. Mientras aprovecho para saludar, vino a visitar por aquí. Saludamos a Alfonso, a la pastora Ceci, saludamos a Leti Andalón. Gracias, Leti. Por aquí nos dejó también Vero. Vero, un abrazo fuerte, Verito. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. El pastor Saúl Lemus, bendiciones, pastor Axia. Gracias, pastor Saúl. Si todavía anda por ahí, le mando un abrazo bien fuerte. Rodolfo Hernández nos dice buenas noches, Dios les bendiga. Gracias, Rodolfo. Dios te bendiga a ti también. Gracias a todos. Por aquí nos dejó su like Rodolfo, Alfonso, Vero, Rafael Molina, Gaby Lima, Claudia Barragán, Leticia Andalón. Gracias a todos. Ya si alguien no mencioné, recuerden de Irma Estudillo, ya vi que anda por aquí. Un saludo, Irma, Dios te bendiga. Rodolfo también yo la saludé. A Vero Huerta ya la saludé. A la pastora Ceci ya la saludé. Ok, si alguien no he saludado, no, insisto, como lo digo cada vez que nos ocupamos de transmitir, no es mala onda, es simplemente no alcanzo a ver no conozco la foto de su perfil, no sé si son quiénes son, o a lo mejor ya cambiaste tu foto de perfil, entonces no reconozco. No me aparece tu nombre y no he leído tu like o tu comentario, así es que te pido una disculpa por ello. Pero de todas maneras, gracias por estar esta noche con nosotros, te bendigo y espero que esta palabra te ayude a vencer el pecado de una vez por todas en tu vida y a vivir en santidad para el Señor. Ok, vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18. 6 versículos, 7 versículos que nos van a ayudar un poquito más a darle claridad a este pensamiento. Bien, dice la palabra del Señor, por tanto, dice Pablo a los filipenses, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, esto me encanta, Pablo no es un adulador, Pablo es certero, Pablo es un personaje que no se deja manipular y él tampoco manipula, él es certero, es directo y reconoce que los hermanos en Filipos, los filipenses, han obedecido a sus mandamientos. Pablo se ha ocupado de enseñar a la iglesia que está en Filipos y mostrarle el camino del Evangelio de Cristo para que ellos vivan conforme al Evangelio. Ahora, ellos han escuchado a Pablo, creyeron en el mensaje de salvación, se empezaron a congregar, formaron una congregación ahí en Filipos y empezaron a caminar bajo las enseñanzas que Pablo les había dejado. Y los hermanos en Filipos los filipenses eran hermanos que obedecían a las enseñanzas de Pablo, enseñanzas que estaban basadas en el Evangelio. Podríamos decir que la iglesia en Filipos era una iglesia obediente al mandato de Dios. ¿Ok? Sigamos. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ay, nos encanta ocuparnos de la vida de los demás. Nos encanta ocuparnos a ver qué dijo fulano, a ver qué dijo perengano, a ver si este está viviendo bien, si vino a la iglesia, si ora, si cuando ora, cómo ora, si ora bien, si ora en el nombre del Padre. Hace poco vi una discusión en redes sociales donde si se debe de bautizar en el Padre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
Y era una discusión, un montón de comentarios de muchos cristianos diciendo, no, 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 es que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es bíblico. Es que se tiene que bautizar en el nombre de Jesús. No, es que se tiene que bautizar en el nombre del Padre. No, es que en el nombre del Padre y del Hijo. Y en una de los comentarios, de verdad empezó a dolerme la cabeza que dije, no, no voy a leer esto. Iba a entrar a la discusión, iba a dar mi opinión, iba a dar mi punto de vista. Pero dije, ¿a quién puedo convencer en una discusión tan grande y de tanto rato? Porque esa publicación llevaba como 4 o 5 días. La discusión ya se había hecho muy larga. Tendría que irle contestando a cada uno de los que estaban ahí opinando. Y dije, no, no es esa la labor que el Señor me mandó a hacer. Eh, Mejor les enseño a aquellos que me escuchan, a los que son parte de la comunidad Manto Nuevo, y les enseño lo que la Biblia dice, lo que yo creo que la Biblia dice, y cómo Dios me ha dado a mí esa revelación y esa interpretación del texto del bautismo, y lo que nosotros enseñamos y que hemos enseñado desde siempre, para que aquellos que me escuchen, si Dios pone en su corazón escuchar lo que yo tengo que decir, bueno, bendecirá sus vidas. Pero generar una discusión porque creo que tengo la razón, porque creo yo que soy capaz de procurar la salvación de otro, no solamente la mía, o sea, yo tengo mucha capacidad porque no solamente me ocupo de mi salvación, sino que también me ocupo de la salvación de aquellos que están equivocados. Pablo le dice a los filipenses, ocúpense de su salvación, ocupaos de vuestra salvación. Ocúpate de lo que te toca hacer y hazlo con temor y temblor. Es decir, hazlo con respeto, con veneración, entendiendo que la responsabilidad que tienes es cuidar tu salvación. Y es importante que lo sepas porque a veces ocupamos mucho tiempo para, no para predicarle a las almas que no han conocido el Evangelio. Ocupamos mucho tiempo para predicarle, para discutir, para pelearnos con la doctrina de otra iglesia, de otro hermano, incluso a veces son de otra nación, con otra cultura, y nos estamos peleando, jalándonos los pelos, desgrañándonos entre nosotros los cristianos, porque no nos ocupamos de nuestra salvación, nos ocupamos de la salvación de otros. El apóstol Pablo dice, ocúpate de tu salvación. Si hubiera sido una persona, hubiera dicho, hermano, ocúpate de tu salvación. Si Pablo hubiera estado ahí, le hubiera dicho, hermano, ocúpate de tu salvación, tú ocúpate de tu salvación, tú de tu... Y hazlo con temor y temblor, con un respeto reverente, con una eh, condición en tu corazón de humildad, sabiendo que dependes completamente de Dios para alcanzar esta salvación. No depende de ti. Eres responsable de cuidar lo que haces, de hacerte responsable de tus actos, de corregir tu vida, de experimentar esa transformación, ese nuevo nacimiento para ser nuevas criaturas de las que habla nuestro Señor Jesús. Cuando le habló a Nicodemo, le dijo, tienes que nacer de nuevo. O de las que habla Pablo en Corintios, cuando dice que los que estamos en que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero que está conectado con Romanos capítulo 12, versículo 2, que somos renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Es decir, nos toca a cada uno de nosotros hacernos responsable de esta salvación que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado por medio de su gracia, ocupándonos de nuestra transformación, ocupando de ser nuevas criaturas a través del cambio que sucede en nuestras vidas, rompiendo esos paradigmas, rompiendo esos esquemas, esos moldes de religiosidad, de legalismo, de creer que son nuestras obras las que nos salvan, de creer que son nuestras autojustificaciones para decirle a Dios, es que esta vara está muy alta, Señor, no la puedo alcanzar. Déjala más bajito. Mira, yo no puedo ser tan santo como el pastor, pero puedo ser santo como el de la alabanza. O a lo mejor puedo ser santo como el ujier, ¿no? Que no, todavía no llega a ser pastor, pero va para allá. Entonces yo me mido con el ujier y ahí la llevamos. El ujier se enoja porque va y me regaña ahí a la silla y me dice, no, hermano, hágase para allá. Es malgeniudo el ujier. No es amor como el pastor, no es pura bondad como el pastor, pero el ujier es regañón, o la maestra de niños es regañona, y entonces me pongo al nivel de ellos, ¿no? Que no son tan santos. Nuestra medida de comparación es Cristo. Nuestra autojustificación nos aleja de Dios, no nos permite ver nuestra condición y el pecado en el que estamos, y vivimos engañados creyendo que la vida que llevamos es una vida conforme a la voluntad de Dios. No, la vida que llevamos tiene que medirse con Cristo. Esa es nuestra medida. Y es ahí donde tenemos que comparar
lo que hacemos, cómo vivimos, cómo nos comportamos, y entonces transformar nuestra manera de pensar, siendo renovados por esa metanoia, ese cambio de manera de pensar que nos lleva a un arrepentimiento, en una renovación constante, sabiendo que lo que estamos haciendo mal tiene que cambiar. Pero sin ese peso sobre nuestros hombros donde nos señala y nos acusa de que somos pecadores, hipócritas, falsos. Leamos lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Estoy en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ahora el 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 13. Otra vez lo vuelvo a leer. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahí es donde muchos cristianos dicen, no, pues a mí no mucha producción no pone. A mí no me pone en mi corazón el hacer lo bueno. A mí ya, si Dios quisiera que yo perdonara al vecino que me hace la maldad todo el tiempo, ya me hubiera yo sentido, ya hubiera yo experimentado la gloria, los cielos abiertos, al Dios, viendo a Dios sentado en su trono y al Hijo a la diestra, y entonces yo sabría que tengo que perdonar a aquel que me hizo mal. Mano, por favor. Seguimos justificándonos a nosotros mismos porque no sentimos lo que deberíamos de sentir, porque Dios no ha hecho su obra completa, porque Dios no ha puesto en nosotros el querer como el hacer. Nos la pasamos orando si tenemos que perdonar, si tenemos que evangelizar. Vamos a orar a ver si Dios quiere que le evangelice al vecino. Vamos a orar a ver si Dios quiere que perdone a mi papá o a mi mamá. Vamos a orar a ver si Dios quiere que olvide el pasado y que deje todas esas heridas, que me reconcilie con mi esposo o que lo perdone. A lo mejor ya no vamos a vivir juntos, pero que lo perdone, ya no me debe nada. Y en lugar de eso, nos la pasamos justificándonos a nosotros mismos, creyendo que Dios no ha puesto en nosotros el querer como el hacer. Porque decimos aquí, es que aquí dice, pastor, aquí dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Pero como yo no siento, entonces yo no lo hago, porque no lo he sentido, porque no siento que Dios me esté hablando. Porque a lo mejor a usted ya le habló, pastor, pero a mí no me ha hablado. Sigamos leyendo. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y aquí viene la pregunta. Una de dos, o eres de las luminarias que traen luz a la gente que está en tinieblas, o eres parte de las tinieblas. ¿Eres parte de la solución o eres parte del problema? ¿Eres parte de la respuesta de parte de Dios o eres parte de la pregunta que hacemos todo el tiempo los seres humanos acerca de si Dios existe o no? ¿Eres la respuesta que Dios tiene para las personas o no? Hace poquito le compartía a un amigo mío que publicaba, pues de lo que les decía al principio. Y yo le contestaba, digo, aún no estás listo, estás equivocado y no estás listo para esta conversación. Pero tengo un buen respeto para este amigo mío. Es un amigo al que aprecio, al que quiero mucho. Fue un amigo muy entrañable durante la universidad y que perdimos el contacto y que nos hemos vuelto a reencontrar a través de las redes sociales y que tenemos pendiente una cita para vernos. Y yo estoy esperando poderme ver con él y hablarlo cara a cara. No puedo ministrar a través de internet o hacer un debate ahí en internet, en las redes sociales, creando una discusión y en lugar de acercarlo a Dios, lo alejo de Dios. Entonces buscaré el momento y tendré la oportunidad de ser luz para la vida de él, no ser condenación. Ser luz que le ayude a encontrar, a tener su encuentro con Dios, a tener su relación con Dios y no ser un estorbo, una piedra de tropiezo, ser las tinieblas que lo condenan al infierno y decirle, te vas a ir al infierno porque eres un pecador blasfemo. Somos luz, somos llamados a ser luz. Entonces, cuando estamos esperando que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer, hermano, estamos creyendo o estamos autojustificando. Decimos, no es que Dios no me lo pone. El mandato es hacer. El mandato es hacer. Dios ya te puso el querer como el hacer. Dios ya lo sembró en tu corazón. Ya te transformó, ya te cambió, ya te renovó. Ya está en ti el querer como el hacer. Ahora solamente muévete. Muévete a hacer luz en medio de tinieblas. En una generación, mire, Pablo lo dijo hace 2000 años.
que era una generación maligna y perversa. Hoy, ¿cómo será esta generación? ¿Cómo es esta generación en la que estamos, en medio de ella? ¿Estamos para condenarlos? ¿Para mandarlos al infierno, bola de pecadores, filisteos incircuncisos, bola de rebeldes, idólatras, pervertidos, Sodoma y Gomorra está alrededor de mí? En lugar de ser luz. Por supuesto que hay que señalar el pecado. No digo que no señalemos el pecado, hay que señalar el pecado. Cuando hay pecado, señalemos el pecado. Pero no para condenación, sino para salvación. Pero no podríamos hacerlo, no podemos ser esos hijos sin mancha, porque todavía hay mancha en nosotros. Y preferimos lo que he explicado siempre. Cuando estamos en pecado, preferimos que alguien, pero él está en más pecado que yo, y todos voltean a ver a aquel que está más en pecado, y mientras nos escabullimos para que no nos vean que nosotros estamos también en pecado. Fue lo que pasó con la mujer que encontraron en adulterio y que trajeron delante de Jesús. Pero Jesús les dijo, ok, la mujer está en pecado, pero el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y todos se fueron, porque eso es lo que hace Jesús. Jesús te confronta acerca de tu pecado para que te arrepientas y cambies tu manera de pensar. No lo hace solamente para señalarte y decir, ay, bola de pecadores, también ustedes los voy a apedrear ahorita. No, Jesús nos llama al arrepentimiento. Jesús quiere que volvamos nuestro corazón a Él y que entendamos que el pecado no es parte de nosotros. Espérenme, todavía no termino, sigo leyendo. Se me está acabando el tiempo y no he terminado, pero quiero terminar esta noche. Dice, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. ¿Cómo es que logramos ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios? Dice el versículo 14, regrese un versículo, y dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Todo lo que hagas, hazlo sin murmuraciones y contiendas. Yo me he dado cuenta de repente cuando estamos mi esposa y yo así medio serios uno con el otro, porque dijimos algo que no nos entendimos bien, y no que peleemos, pero de repente pasa que llegas de malas o estás de malas o algo no te pareció. Y me he dado cuenta que cuando estamos así serios uno con el otro, entonces mi esposa me dice, oye, ¿puedes poner la mesa para comer? Oh, sí. Y me voy murmurando ahí, diciendo, peleándome conmigo mismo. Yo siempre estoy haciendo aquí, y yo como si no tuviera nada que hacer, y ahí voy a poner la mesa, y como tú, ¿qué estás haciendo? Caemos en cosas tan simples que no nos damos cuenta que lo que hacemos, hermano, lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos para tener el reconocimiento. Ah, pero tiendes la cama, recoge la mesa y, no debe decir nada que yo hice todo esto. Hazlo sin murmuraciones, sin contiendas. Hazlo con amor como para Dios. Y dice el apóstol Pablo, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio. Yo no encuentro en ninguno de los evangelios que Jesús estuviera murmurando o que Jesús anduviera buscando pleito. Sí, sí, más o menos me estoy explicando. Ok, espérenme, déjenme avanzar. Es que cada palabra que leo me inspira algo. Dice, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice dice Pablo, que somos hijos de Dios por medio de Jesús y que por ser hijos de Dios nosotros somos luminares. Damos luz a aquellos que están en tinieblas. Versículo 16. Asidos, tomados, sujetados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sean, perdón, se me movió aquí, y aunque sea además derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El apóstol Pablo les dice a los hermanos en Filipo, dice, hermanos, de verdad, cuando ustedes hacen las cosas bien y se muestran delante de Dios como hijos, sin mancha, irreprensibles, sencillos, que son luz en medio de tinieblas, que ayudan a la gente a encontrar el camino correcto, que muestran a las personas cuál es la voluntad de Dios, que ustedes dan las lecciones de vida por medio del ejemplo que ustedes mismos viven y dan a los demás. Entonces ustedes mismos se vuelven un orgullo para nosotros y nos hacen sentir
satisfechos de que no hemos trabajado en vano en la obra que Dios nos ha encomendado, porque todos ustedes están dando el fruto en sus vidas que Dios nos ha puesto a sembrar, a cuidar, a cultivar, para que ustedes sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha. Déjeme leerle un texto más, perdón, y ya con esto voy terminando. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, ojo, vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios, por medio de Jesús, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En este texto de Colosenses, el apóstol Pablo se enfoca en dos cosas. Una, la reconciliación que hay entre nosotros como hijos de Dios y Dios. Hemos sido reconciliados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y que por medio de esta reconciliación es que ahora somos santos, estamos sin mancha delante de Dios. Ojo aquí, esto es la parte importante de todo el rollo que les di esta noche, o de todo el discurso que les di esta noche. Esta es la parte esencial de nuestro caminar sin mancha y sin pecado. Dice el apóstol Pablo que es por medio de la reconciliación que hoy tenemos con Dios, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que tú y yo estamos sin mancha delante de Dios. No son tus obras, no es tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu autojustificación o tu propia condenación lo que hace que te presentes sin mancha delante de Dios. Estamos sin mancha delante de Dios por lo que hizo Jesús. Nosotros, en nuestra propia capacidad e intelecto y en nuestra fuerza mental y en nuestra fuerza de voluntad, dice el apóstol Pablo, que estábamos conduciéndonos todo el tiempo por causa de nuestra manera de pensar, estábamos conduciendo siempre a las malas obras. Estábamos actuando por la causa de la contaminación de este mundo, por causa de la educación, de la cultura, de la formación, del pecado que nos rodea. Estábamos formados en nuestra manera de pensar como alguien que siempre está haciendo el mal. Pero por causa, y ahí el pero es importante, pero por causa de que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, es que ahora vivimos sin pecado, sin mancha. Es por medio de esta reconciliación que somos santos delante de Dios y no tenemos mancha en nuestras vidas. Dice la Escritura, el apóstol Pablo enseña en el libro de Efesios, y ahorita se los voy a leer. El apóstol Pablo enseña que el apóstol Pablo enseña que nosotros somos presentados, perdón, me perdí un poquito, tratando de hilar la idea, que nosotros somos presentados como una novia sin mancha y sin arruga. Dice le leo, déjeme ir a Efesios capítulo 5. Dice la palabra de Dios. Versículo 27. Efesios capítulo 5, versículo 27. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, dice Efesios 27, una iglesia, 5:27, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que Jesús viene a buscar. Y entonces encuentras predicadores en las iglesias, en el internet, que dicen, hermano, si tú eres una iglesia con pecado y eres una iglesia llena de maldad, Dios no va a llevarte a su presencia porque eres parte de la iglesia de este mundo que es pecadora, que es
prostituta, que se ha corrompido, que está sucia de la maldad de este mundo. Porque dice la Escritura que Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, santa. Y cuando tú lees eso dices, wow, ya me quedé. Ya no entré al reino de los cielos porque yo estoy bien manchado, estoy bien arrugado, estoy bien sucio. Yo ya no soy parte de esa iglesia gloriosa. Pero lo que no leemos es el texto completo. Y te leo el texto completo. Pablo le está hablando a los maridos cómo deben de amar a sus esposas. Y les dice lo siguiente. Versículo 25. Estoy en Efesios capítulo 5, versículo 25. Ya estoy terminando. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús se entregó ¿por quién? Por la iglesia, por ti y por mí, por los que hemos creído. De acuerdo a lo que leímos, a los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, esos fueron por los que Jesús murió, los que hoy somos su iglesia. Y Jesús murió por nosotros para darnos salvación, para reconciliarnos con el Padre y que ya no estuviéramos a pleito con Él, sino que fuéramos sus hijos, sin mancha, sin arruga, santos, que pone en nosotros el querer como el hacer, que vivimos siendo luz en medio de tinieblas, que somos el reflejo de Cristo en la tierra y que es por esta reconciliación que Dios nos ha dado que hoy somos ese pueblo glorioso, maravilloso, sin mancha y sin arruga. Pero mire cómo lo dice el Señor a través del apóstol Pablo. Estoy en Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó Jesús? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No es que la iglesia se purificó a sí misma para presentarse delante de Jesús como la novia sin mancha y sin arrugas, sino que fue Jesús quien se entregó a sí mismo por amor a la iglesia, por amor a ti, por amor a mí, para presentarnos delante de Él. Él mismo se entrega para purificarnos a nosotros y presentarnos a nosotros delante de Él como una novia sin mancha, sin arruga, una novia santa, glorificada, esplendorosa, maravillosa, no por lo que tú hiciste, no por tus obras, no por tu sacrificio, sino por lo que Jesús hizo. Y la batalla que tenemos constantemente en nuestra cabeza es, Señor, volví a pecar, ya te prometo que no lo voy a volver a hacer. No vas a poder vencer el pecado en tus propias fuerzas. Es que Jesús ya venció el pecado, que tú eres justificado, que tú eres santo, que tú eres sin mancha. Lo que tienes que decirle, Señor, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús en esta tierra. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y este pecado que me agobia, y este pecado que me atormenta, y esta maldad que me acecha, y estas tinieblas que me rodean, no están en mí, porque yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy justo, no porque me justifico, no porque me esfuerzo por no pecar, sino porque el pecado ya no está en mí. Lo que está en mí es la justicia de Dios por medio de Cristo, porque he sido reconciliado con Dios por medio de lo que hizo Jesús en la cruz. Yo soy santo porque Jesús me ha hecho santo. Yo soy justo porque Jesús me ha hecho justo. Ahora, no vivo pecando porque me encanta el pecado. Puedo pelearme con el pecado, puedo batallar con el pecado, pero porque no he entendido que ya soy la justicia de Dios. Porque todavía le doy lugar a ese pecado en lugar de darle lugar a la justicia de Dios por medio de Cristo en mi vida. Es lo que Jesús hizo, es lo que Jesús hace, es lo que Jesús ya conquistó por nosotros. Somos hechos justos por medio de Cristo. Y es a través de esa justicia que yo me libro del pecado. El pecado no puede estar donde está la justicia de Dios. Y si yo creo que soy la justicia de Dios en Cristo, en este mundo, porque Jesús me ha puesto en este mundo para ser lumbrera en este mundo, en medio de una generación perversa y malévola y malvada y terrible y oscura, y estoy aquí en medio de esta generación, es para reflejar la luz de Cristo. Es para mostrar el amor de Dios, es para mostrar que soy justo, no por mis méritos, insisto, sino por lo que hizo Jesús. Cuando pecamos y le decimos a Dios, oh Señor, he vuelto a pecar, te prometo que no lo voy a volver a hacer. Estás apelando a tus fuerzas. Estás diciéndole a Dios,
Yo puedo levantarme, voy a esforzarme y voy a orar lo suficiente y voy a ayunar lo suficiente, voy a quebrantar este cuerpo de muerte, esta carne malévola, perversa que me domina y la voy a someter en el nombre de Jesús y ya no voy a volver a pecar. Te prometo, Señor, que ya no lo voy a volver a hacer. Y aunque no vamos a jurar, como hacen muchos creyentes de otras religiones, van a jurar ante una imagen y le dicen, ya no voy a tomar durante un año, ya no voy a hacer esto durante un año, me voy a santificar durante un año. No hacemos eso, pero hacemos la promesa a Jesús, decir, ya no lo voy a volver a hacer, Señor, me voy a esforzar, voy a orar lo suficiente, voy a ayunar lo suficiente, me voy a sacrificar lo suficiente, voy a leer la Biblia lo suficiente para que mi esfuerzo espiritual me libre de este cuerpo de muerte, de este pecado de muerte. Si tú lees las palabras de Pablo, cuando el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice, no, yo no puedo. Bendito sea Dios, que por medio de Jesucristo yo soy libre. Hermano, no estoy diciendo que no ores. Por supuesto que tienes que orar. No estoy diciendo que no ayunes, que no te congregues, que no lees la Biblia, que no te apartes del pecado, que no renuncies a la maldad. No, lo que te estoy diciendo es que no es en tus fuerzas, no es tu capacidad, no es tu habilidad para resistir la tentación de ir a tomar, de ir a algún lugar, de tener pensamientos pecaminosos. No estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que no es en tus fuerzas. No podemos, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que hace que nosotros funcionemos en un nuevo diseño que Él conquistó en la cruz del Calvario, venciendo al pecado, derrotando al pecado, exhibiéndolo públicamente, sometiéndolo bajo un sacrificio eterno y suficiente, que fue el sacrificio de Jesús, para que fuese solamente una vez y para siempre ese sacrificio que nos permite a nosotros ser salvos. Ya no tenemos que añadirle nada. Oramos no para ser más santos, oramos porque necesitamos alimentar nuestra fe, oramos porque necesitamos poner nuestra confianza en Dios, oramos porque dependemos de esta comunión que tenemos a través de la oración. Leemos la Biblia no para ser más santos, leemos la Biblia porque necesitamos el alimento, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ayunamos no para ser más santos, ayunamos para entender nosotros que la debilidad de esta carne se somete a la voluntad del Espíritu. Nos congregamos no para ser más santos, nos congregamos porque la coinonía, la comunión con hermanos, la relación de unos con otros, donde el hierro con hierro se afila, el rostro con el rostro de su hermano se aguza. Así es que nos congregamos para tener la comunión, para mantener la paz, para edificarnos en el cuerpo de Cristo, para orar los unos por los otros, pero no para ser más santos, no para vivir sin mancha. Eso lo hace Jesús. Jesús nos mantiene sin mancha. Entonces, en lugar de justificarnos diciéndole a Dios, es que ya no quiero pecar, Señor, te prometo, ahora sí voy a ayunar, ahora sí este año 2023 voy a hacer más ayuno, más oración, más Biblia, más esto, más lo otro. No estoy diciendo que no lo hagas. Lo que estoy diciendo es que eso no te hace más santo. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, dice el apóstol Pablo que la obra que Dios empezó en nosotros, Él nos santificará por completo. No es que lo está haciendo en partes, sino que nosotros vamos a experimentar esa santidad con la que Dios ya nos ha cubierto, porque ya nos llamó desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, como ya lo leímos. Pero en Tesalonicenses dice, esa obra es completa en nosotros. No porque vaya en proceso, porque de repente dice, estoy en el proceso yendo hacia la santidad. No, hermano, ya eres santo. Ya eres santo. No estás en el proceso de santificación. Entendemos mal las palabras de Pablo de 1 Tesalonicenses capítulo 5 cuando dice que Él os perfeccionará por completo. No está diciendo que es un proceso de perfeccionamiento o es un proceso de santificación que va paulatinamente sucediendo en nuestras vidas. No, la obra de santificación ya está hecha. Lo que está sucediendo en nosotros es que vamos entendiendo a cada paso que damos, en cada movimiento que hacemos, en cada devoción, en cada relación, en cada oración, en cada lectura de la Biblia, vamos entendiendo con mayor claridad lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y entonces podemos tener en nuestra cabeza la certeza y en nuestro corazón la confianza de que la obra de santificación ya está hecha. Y entonces resiste al pecado, no justificando, diciendo, es que caí, es que me enojé porque me provocaron, es que pequé porque no ayuné, porque no fui a la iglesia, porque no escuché al pastor. No, arrepiéntete. Y ya no lo voy a volver a hacer porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo ya no voy a volver a pecar porque soy la justicia de Dios. La justicia de Dios está en mí. Yo obro la justicia. Yo soy la luz en medio de tinieblas. Yo me alejo del pecado
no porque soy muy fuerte y tengo mucha fuerza de voluntad y tengo mucha capacidad para resistir al pecado, no. Yo me alejo del pecado porque la justicia de Dios está en mí. Y por eso dejo de pecar. Por eso ya no vivo en pecado, no porque sea superior a los demás, sino porque es Jesús el que obra en mi corazón, obra en mi vida, obra desde adentro de mí, y yo vivo lejos del pecado porque estoy del lado de la justicia. Por eso estoy bien en mi relación con Dios. Hay mucho que decir acerca de esto. Y en estas 2 horas, bueno, hora y media que llevo hablando, me gustaría seguir hablando de eso y seguir hablando, pero nos llevaríamos creo que toda la noche tratando de explicar esto, pero no quiero aturdirlos o saturarlos con esto. Vamos a digerir, perdón. Vamos a digerir esta palabra que hoy Dios ha puesto delante de nosotros en esta enseñanza, en esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Y vamos a creer a las palabras de Pablo. Ahí en Colosenses, lo último que estábamos leyendo, Colosenses capítulo 1, versículo 22 y 23 dice: En su cuerpo de carne hemos sido justificados por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es decir, si nosotros nos presentamos santos y sin mancha, es por lo que Jesús hizo. B. Nosotros nos vamos a presentar así delante de Él, dice Pablo, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice el apóstol Pablo, la manera en que esta santidad obra en nuestras vidas, en la que somos lavados por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No dice el apóstol Pablo, tienes que ayunar 40 días a principio de año, o tienes que leer toda la Biblia al menos 2 veces al año, o tienes que, no sé, congregarte sin falta todos los domingos, o ofrendar ciertas cantidades y diezmar incansablemente. No, dice el apóstol Pablo, que si en verdad, perdón, que nosotros permanecemos en esta santificación, en esta limpieza o purificación a la que Jesús nos ha llevado, permanecemos, perdón, formamos parte de esto, si permanecemos, dice el apóstol Pablo, si permanecemos en verdad, fundados y firmes, sin movernos, fundados, establecidos, arraigados, firmes, con raíces sólidas en nuestra fe, en lo que hemos oído, en lo que hemos creído. ¿Sabes? El problema serio que tenemos los cristianos no es si crees en Dios. Por supuesto, yo sé que crees en Dios. El problema serio es que no le creemos a Dios. Creemos que no es suficiente el sacrificio de Jesús. Creemos que no es suficiente las llagas de Cristo para sanarnos. Que la enfermedad es terrible. Que contra eso, ¿cómo podría la llaga de Cristo superar una enfermedad diagnosticada o una crisis de salud de cualquiera de los miembros de nuestra familia? ¿Cómo podría nuestra familia superar esa crisis? Porque la llaga de Cristo no fue suficiente y entonces no creemos que por su llaga hemos sido nosotros curados. No creemos que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. No creemos que dice la Biblia en Filipenses 4:19 que nuestro Dios suplirá todas las cosas que nos faltan conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No creemos que somos salvos por gracia, que son necesarias obras, que son necesarias hacer una u otra cosa para alcanzar más salvación. No le creemos a Dios. Ese es el problema serio que tenemos como iglesia. El cuerpo de Cristo batalla con eso. Y entonces de repente aparecen predicadores, anunciadores del Evangelio, que nos dicen que tenemos que vestir de cierta manera para ser agradables a Dios, que tenemos que hacer ciertas obras para ser aprobados por Dios, que tenemos que dedicarnos en cuerpo y alma y desgastar nuestras vidas. No importa que perdamos a nuestros hijos, no importa que perdamos a nuestra familia, no importa lo que perdamos, porque al final de cuentas lo estás haciendo por amor a Dios. Y entonces sacrificamos a costa de cualquier cosa, de cualquier precio, con tal de ganarnos la gracia
y el favor de Dios. Algo que ya nos fue regalado, que nos fue dado en la cruz del Calvario. Cuidado, cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que oyes. Yo no soy de criticar a otros pastores, ni siquiera me gusta mencionar sus nombres, pero eres responsable de lo que escuchas. Eres responsable de cuidar con temblor y con temor y temblor el regalo precioso que Dios te ha dado, que es la salvación. Y entender, porque son las palabras de Cristo, porque son las palabras de la Escritura, las palabras que el Espíritu Santo puso ahí por una razón, para que nosotros nos quedara claro que no se trata de nuestras fuerzas, sino se trata de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por medio del cual nos reconcilió con Dios, y hoy nosotros podemos experimentar el diseño divino que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Nos llamó a ser santos y sin mancha, hijos irreprensibles y sencillos. Eso somos. Eso eres tú y yo, eso somos. Somos hijos irreprensibles y sencillos, sin santos y sin mancha. Porque eso es lo que Dios hizo en nosotros. Eso es lo que Dios estableció para nuestras vidas. Eso es lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. Amén. Ya me callo, creo, ¿no? Ya estuvo bueno. Quisiera seguir hablando y diciendo todo lo que quiero decirles. Solamente quiero decirles esto, sí. Si todavía batallas con el pecado, te cuesta trabajo, lidias con el pecado, tienes una constante lucha con el pecado, a veces no son solamente tus actos, a veces son los pensamientos, a veces son las palabras, los sentimientos, guardamos mucho rencor. Y tú dices, es que yo ya no quiero estar. Recuerda esto. Eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y el pecado ya no está en ti, no porque ayunas mucho, oras mucho, o lees mucho la Biblia, o escuchas al pastor Axa todos los martes y los domingos, y entonces ya eres más santo. No, no, no. Eres santo, completamente santo, porque Jesús te reconcilió con el Padre y te ha dado esa bendición por gracia de ser llamado hijo, un hijo sin mancha, un hijo santo, un hijo irreprensible y sencillo, que es luz en medio de las tinieblas en una sociedad perversa, pero que se mantiene con una integridad porque es y entiende que es la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Amén? No en ti, no en ti, no es por ti, no es lo que tú hiciste, lo que tú lograste, es lo que Jesús hizo. Por eso somos santos, por eso somos sin mancha. Amén. Bien, creo que es lo que tenía que decir. Tengo más para decir, pero ya, me callo. Pasan de las 10 de la noche, ya me pasé por varios minutos. Agradezco su compañía. Agradezco que te quedes con nosotros, que nos acompañes en esta transmisión. Rodolfo Hernández nos dice buenas noches, Dios les bendiga. Gracias, Rodolfo. Irma Astudillo nos dice amén, gloria a Dios y gracias, Sandra Elsael, por tanto amor y misericordia. A Él denle la gloria, a Él. Él es el que lo hace en nosotros. Nosotros somos mejores cada día y somos perfeccionados en el amor del Señor porque cada día vamos aprendiendo y entendiendo lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios hace por nosotros. Amén. Gracias, Vero Huerta, gracias, un abrazo fuerte. Adolfo, Dios te bendiga. Alfonso, perdón, es que junté Rodolfo con Alfonso, perdón. Alfonso, Rodolfo, gracias, Pastor Saúl, Leti, ¿quién más está por ahí? Irma Estudillo, por ahí a Giovanna también. Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por quedarse hasta este final, hasta esta enseñanza. Dios te bendiga. Alfonso dice amén, pastor. Bueno, ahora, entonces, como ya lo hizo Jesús todo, ¿podemos pecar deliberadamente? No, porque entre más te acercas y conoces y experimentas esa transformación en tu entendimiento, en tu manera de pensar, y sabes que esa obra que Jesús ha hecho en ti está obrando dentro de ti, está transformando tu manera de pensar, te das cuenta que el pecado no es parte de tu vida. Por eso el diablo huye de nosotros. Por eso aparta sus tentaciones y se aleja de nosotros, porque nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios.
nos sometemos a Dios, nos apartamos del mal y no queda otra al diablo más que huir de nosotros. Amén. Amén. Bien, oremos. Déjenme orar por ustedes. Gracias por acompañarnos. El Señor les bendiga. Un abrazo bien fuerte. Giovanna, Vero, Alfonso, Rodolfo, Irma. Gracias a cada uno de ustedes. Les bendigo en el amor del Señor. Y aquellos que vean este video posteriormente, que escuchen esta transmisión, les bendecimos. Estamos para servirles. Si en algo podemos hacer por ustedes, una petición de oración, una consejería, algo que les pueda ayudar, no duden en escribirnos. Estamos aquí en las redes sociales. Mi número está por ahí en redes sociales, está en nuestros canales de YouTube. Ahí hay muchas prédicas, hay muchas enseñanzas que te pueden edificar muchísimo. Estamos retomando poco a poco este año las actividades que tenemos que considerar en la iglesia, los discipulados, los devocionales, las publicaciones constantes, el seguimiento a través de internet a diferentes partes del mundo que nos están escribiendo. Gracias a todos, les bendecimos, les amamos. Estamos orando por nuestros hermanos en Perú. Recuerden que tenemos una iglesia allá bajo cobertura nuestra que está en Perú. El pastor Juan Natalio Cuárite y su familia y la iglesia Milicia de Jehová que están ahí en Perú. Hay una crisis ahorita, una crisis social, política, económica en el Perú, pero sigamos orando por ellos. Oremos para que todo esté bien y que Dios bendiga a su iglesia en Perú. Y a todos ustedes oramos que Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes y que la gracia y el favor de Dios les acompañe siempre. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que creo con todo mi corazón bendecirá y edificará la vida de aquellos que la escuchen. Abre, por favor, el entendimiento. Muestra el camino de tu verdad. Tu palabra es verdad. Y que tu palabra abunde en sus corazones y que tu palabra llegue a sus vidas para transformarlas. Y que veamos, Señor, que nuestra relación contigo de reconciliación por medio de Jesús es la obra de transformación, de cambio en nuestras vidas, para renovar nuestras mentes, para que seamos ya no conforme a nuestra vieja manera de vivir, sino que seamos estas nuevas criaturas que tú has transformado y que has santificado, que has escogido desde antes de la fundación del mundo, para que vivamos sin mancha, para que vivamos sin pecado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver, Padre, que vivimos este mundo y estamos en este mundo para hacer luz. Luz para aquellos que están en tinieblas. Bendice a todos aquellos que escuchen esta palabra, que transforme sus vidas, que les ayuden a reflejar tu amor, no a traer condenación a este mundo, sino a traer salvación a este mundo por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador y Redentor. Gracias, Padre, que esta palabra bendiga y edifique a tu iglesia y a todos aquellos que la escuchen. Que tu Espíritu Santo abunde en sus corazones y haya revelación y gracia en sus vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga. Un abrazo bien fuerte. Sean muy bendecidos todos. Nos vemos, primeramente Dios, el próximo domingo. Aquí estaremos en la transmisión en vivo con la ayuda de Dios. Hemos tenido unas fallas en las transmisiones en cuanto a continuidad de la transmisión. Nos han llegado mensajes de que se interrumpe, que de repente se corta la transmisión. Ténganos paciencia. Estamos recontratando una línea telefónica de internet para la iglesia para que nos pueda dar un buen servicio. Ténganos paciencia. Esperamos que ya esta semana se concrete todo eso y podamos tener una mejor señal de internet el próximo domingo. Por lo pronto, aquí nos vemos. Estamos para servirles. Un abrazo bien fuerte. Les amamos en el Señor y siempre es un gusto saber de todos ustedes. Me quedaré unos minutos leyendo sus mensajes, leyendo sus comentarios y agradeciendo a cada uno de ustedes su compañía esta noche y que hayan compartido este video. Por lo menos envíenselo a uno que quiera o que necesite escuchar esta palabra, que tú sabes que necesita oír esto para ser bendecido en su vida. Así es que gracias en verdad, gracias a todos. Les amamos en el Señor. Agradecemos sus ofrendas, sus semillas y aquello que hacen llegar a este ministerio para que continuemos avanzando, sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias. Gracias en verdad a todos. Les amamos y les bendecimos en el Señor. Gracias. Dios multiplique sus finanzas y estemos nosotros siempre aquí con la gracia y la ayuda del Señor para bendecirlos más cada día. En el nombre de Jesús. Hasta luego. Bendiciones. Bye. Bye, bye.